Dios, te damos muchas gracias por tenernos aquí reunidos el día de hoy y bueno, en el contexto que estamos viviendo hoy en día, cada vez queda más claro que pues es un privilegio vivir en un par de países donde la libre expresión se permite y donde podemos practicar nuestra religión libremente. Y también gracias porque vivimos en una época única donde tenemos acceso a la Biblia y a la información necesaria, eh, pues de forma inmediata. Y es un gran privilegio y no nos permitas desaprovecharlo, Dios. Acércanos, úsanos y, y te pido que esta noche sea de bendición para las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces les decía que vamos a estar leyendo el pasaje de Mateo en el capítulo 21 de los versículos 28 a 32. Entonces, si alguien me quiere ayudar leyendo este pasaje, se los agradecería mucho. ¿Y quieres lo leo ahorita? Ya, perdón, es que apagué el micrófono. Sale, Jesús. Mateo 21, 28 a 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Gracias, Jesús. Sí, es un pasaje muy interesante porque básicamente Jesús está haciendo algo que es muy típico de él, pero este es un claro ejemplo, que es voltear la tortilla y, y, y retar lo que llamaríamos el status quo del momento, ¿no? Estaban viviendo ellos en una sociedad y en una época donde toda la autoridad y, y el intelecto y el elogio se lo llevaban los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los ancianos, como los llaman en este pasaje, me parece. Ellos tenían toda la autoridad divina, por así decirlo. No podías contradecirlos porque ellos eran los que conocían la palabra de Dios, los que entre comillas, practicaban las buenas obras de Dios. Entonces, ese era el contexto social en el que ellos están viviendo todas estas cosas y de repente viene Jesús, este, de orígenes humildes, él no es ni fariseo ni anciano y empieza a plantear todas estas preguntas que realmente desafían lo que en ese contexto era normal. Y en este caso, la pregunta que Jesús está haciendo, que va a ser el tema en general de esta noche, es ¿quién es realmente el que está en una buena relación con Dios? ¿Aquel que practica eh, los actos religiosos o el que desde una condición interior reflexiona y se arrepiente y cambia su manera de vivir? Es más o menos el contraste que vamos a estar viendo. Pero empezamos el estudio por señalar la autoridad de Jesús, que era incuestionable. Muchos se sorprendían y decían, ¿de dónde tiene tanta autoridad y tanta sabiduría? Algunos creían en él por estas razones, pero muchos otros, a pesar de eso, lo negaban. Entonces vamos a leer un par de versículos que nos demuestran lo que les estoy compartiendo.
El primero está en el capítulo 8 en el versículo 27. Entonces, nuevamente les voy a pedir su apoyo leyendo estos versículos. Entonces, vamos al capítulo 8 al versículo 27. Mateo 8, versículo 27. Aquí lo tengo. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Exactamente. Entonces, esto es cuando calma la tormenta, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una vez más, claro, de una forma supernatural, esta autoridad con la que Jesús hablaba y con la que él se presentaba. Eh, para nosotros muchas veces en los tiempos actuales es, no sé, nos resulta difícil imaginar los milagros, ¿no? Creo que no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo estas partes, siempre tengo que de cierta forma, adecuar mi mente al texto que estoy leyendo, porque obviamente si estas cosas sucedían en el día de hoy, una persona que calma las tormentas, eh, pues me parecería algo realmente impresionante. Pero no por eso podemos concluir que para ellos hubiera sido algo distinto. Sí, en la mente de las personas hace 2000 años, a lo mejor era mucho más aceptable que este tipo de cosas sucedieran porque no tenían una mentalidad tan naturalista y materialista, donde lo único que existe es el mundo material. Para ellos era obvio que existían otras realidades espirituales de cualquier cultura, no solo en la cultura judía de la que estamos hablando. Casi en todo el mundo tenían una expectativa supernatural de las cosas, pero aún así nunca habían visto en carne y hueso a alguien presentarse con tanta autoridad como lo que vemos aquí en estos pasajes. Y vamos a leer unos cuantos más para seguir resaltando la idea de que Jesús era realmente una figura con mucha autoridad. El siguiente está en el capítulo 9 en el versículo 28. ¿De qué? De Mateo. Mateo 9:28. 9:28, sí. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Exactamente. Es gente que cree profundamente ya en las habilidades de Jesús por lo que habían visto, algunos por lo que habían escuchado. No les quedaba ninguna duda de que él tenía la autoridad y la capacidad de hacer estas cosas. Lo mismo en ese mismo capítulo 9, pero vámonos unos cuantos versículos para atrás, en el 26, si alguien me puede ayudar a leerlos. Vamos. Dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Exactamente. Y aquí tengo yo el 10 y el 11 del capítulo 21, que dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, vemos aquí una autoridad con la que Jesús habla, que es realmente inigualable a lo largo de la historia. Incluso ahora nosotros viéndolo en retrospectiva, yo les quiero compartir que he leído a muchos autores, incluso no cristianos, gente que no necesariamente tiene una fe en la divinidad de Jesús, pero que lee la Biblia simplemente por, digamos, por interés cultural y dicen ellos mismos que al leer a Jesús perciben una convicción tan punzante como nunca la han visto en ningún otro maestro, en ninguna otra figura, históricamente hablando. Y creo que queda claro que el peso histórico que tiene Jesús, incluso si lo separas de sus enseñanzas religiosas, no tiene precedente. Era un carpintero,
no era un líder militar, no era un rey ni un emperador, era un carpintero, y el impacto que tuvo históricamente en el mundo entero hasta el día de hoy es incalculable. Entonces, de cualquier perspectiva que lo quieras ver, Jesús es una figura con una autoridad como nunca se ha visto antes y nunca se verá. Claro, una vez que tomas en cuenta eh, la realidad que nos presenta la Biblia y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, esa autoridad encaja mucho más y tiene explicación. Y eso es lo que nos está diciendo una y otra vez la Biblia. Y tiene una profundidad espiritual impresionante. Bueno, esto que resultaba muy obvio para algunos, a pesar de todo lo que Jesús estaba haciendo, permanecía velado para otros. Ellos estaban ciegos a la realidad que tenían frente a ellos, como fue el caso de muchos líderes religiosos. Mateo 21-23, lo voy a leer yo porque lo tengo aquí enfrente. Mateo 21-23, donde dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Que claro, es importante mencionar que el hecho de hacer preguntas no tiene nada de malo. Pablo en la misma Biblia y más adelante explica que es importante que pongamos a prueba, que probemos los espíritus, ¿no? Y que consideremos las cosas que se nos enseñan y que nos quedemos con aquello que es verdadero. Eh, entonces no tiene nada de malo cuestionar, hacerse preguntas, reflexionar, pero lo que queda de trasfondo aquí en esta historia es que los líderes religiosos no venían con preguntas en una actitud de aprender, sino que venían con preguntas en una actitud de acorralar a Jesús para poder demostrar que era un charlatán o que estaba mal de alguna forma u otra. Entonces, era esa actitud que ellos ya tenían de entrada, la cual les bloqueaba la capacidad de ver la realidad que tenían frente a ellos. No, y más importante aún, el orgullo, que no se puede dejar de mencionar. Los líderes religiosos no entendían que sus buenas obras los habían vuelto orgullosos en lugar de haberlos acercado a Dios. Y esta es una realidad que, que todos tenemos que tomar en cuenta porque nunca está muy lejos de nosotros. Por nuestra naturaleza, eh, tenemos una tendencia natural al orgullo. Entonces, cuando hacemos las cosas mal, nos volvemos muchas veces cerrados y ponemos nuestros ojos en las faltas de las otras personas para justificar nuestras actitudes, ¿no? Actuamos de esta forma. Decimos, bueno, sí, yo hago esto mal, pero mira cómo se comporta tal y mira lo que hace tal. Entonces, empujamos a los demás para abajo para no quedar tan mal nosotros. Pero el peligro también está en el lado opuesto, cuando hacemos las cosas bien, porque decimos, mira qué bien hago las cosas yo, mira, y nos empezamos a enaltecer y de nueva cuenta eh, fallamos y no le damos al objetivo que es la humildad, que es ese balance en medio donde reconoces tus habilidades, pero reconoces que no son por tu propio mérito o porque tú seas mayor a los demás, sino porque son un regalo de Dios. En fin, todo esto para decir que los religiosos, claro, por resultado de su contexto, como ellos tenían toda la autoridad divina, por así decirlo, y ellos eran el ejemplo a seguir, se habían vuelto realmente orgullosos y no cabía en sus pensamientos
que alguien como Jesús pudiera realmente estarles dando una verdad que ellos desconocían. En otra parte le preguntan a Jesús, eh, eh, ¿vienes tú a enseñarnos a nosotros? O sea, era inaceptable que alguien pudiera enseñarles algo que ellos no tomaban en cuenta. Eh, Vamos a leer Mateo 18, el versículo 3. Si alguien me puede ayudar con ese versículo. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Exactamente. Entonces, Jesús está resaltando y poniendo en contraste la actitud que tienen ellos de orgullo con la actitud de un niño, ¿no? Que muchas veces es lo contrario al orgullo. Los niños no tienen miedo de hacer preguntas, entre comillas, tontas. No son preguntas tontas, pero no tienen miedo de ser vulnerables y preguntar, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? Y tampoco asumen que lo saben todo, sino que tienen una actitud de humildad, son dispuestos al aprendizaje y demás. Entonces Jesús dice, tienen que ser como niños eh, para poder ver el reino de Dios. Y en este caso, los fariseos claramente no estaban siendo de esa forma, al contrario, ellos venían ya con la decisión de refutar cualquier cosa que Jesús pudiera decir, eh, y lo iban a hacer sí o sí. Eh, entonces Jesús reta su postura con la parábola de los dos hijos, donde el padre les pide ayuda para trabajar en la viña de la que todos ellos comían y bebían. Entonces parece obvio, viéndolo desde un punto de vista objetivo, digamos, nosotros como personas mirando hacia la parábola desde afuera, dices, bueno, pues obviamente no, si era una viña de la que todos comen y beben, ¿por qué no ayudar a mantenerla, no? Pero dentro de la historia vemos dos tipos de reacciones distintas que nos revelan las opciones que nosotros tenemos cuando se nos presenta en la vida real un caso como este. Cuando Dios viene a nosotros, podemos tener un tipo de reacción o la otra. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche. Entonces está la respuesta del hijo rebelde y la respuesta del hijo religioso. Y aquí quiero tomarme un segundo para hacer un pequeño ejercicio mental. Yo creo que si alguna persona entrara a esta videollamada sin ningún tipo de contexto y leyera esto y viera la respuesta del hijo rebelde y la respuesta del hijo religioso, es muy probable que por intuición la persona se viera inclinada a asumir que el hijo rebelde va a ser el que va a quedar mal parado en la parábola y que el hijo religioso va a ser el que va a quedar bien, ¿no? Porque estamos hoy en una congregación cristiana que cae dentro del paraguas de religión, entonces, pues obviamente dirían, bueno, pues está este tipo aquí para argumentar que el hijo religioso es el que lo hace todo bien, porque quiere persuadirnos de su religión, y obviamente el hijo rebelde somos todos los demás que no somos parte de su religión y estamos mal, por ende. Pero vamos a ver que la conclusión a la que se llega aquí es mucho más profunda que un simple dilema entre religioso o no religioso. Como Jesús realmente siempre quería llegar al meollo del asunto y llegar al corazón de las personas, sus enseñanzas nunca son triviales, como uno pudiera eh, predecirlo, siempre llegan al grano de una forma inesperada. Entonces vamos a analizar este pasaje nuevamente. Entonces primero vamos a enfocarnos en el hijo rebelde, que está del versículo 28 al 29. Si alguien me puede ayudar con esa parte, por favor. Hoy, 28 al 20 28 y 29, ¿verdad? Sí.
Sí, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Perfecto. Ya, o sea, en esa redacción tan simple y contundente, tenemos un mensaje bastante claro y bastante profundo. En primer lugar, mencionar que la reacción es claramente negativa. No. Entonces, el papá lo, lo invita o le pide participar en esta labor familiar de tomar cuidado de la viña y el hijo simplemente dice no, lo cual creo que de ahí podemos deducir que hay un cierto desinterés. Podemos creo que deducir que hay una actitud de irresponsabilidad y de ser malagradecido. Eso no está explícito en el texto, pero creo que sí queda bastante implícito. Si tú te pones en esa misma situación y te imaginas que tu mamá o tu papá son dueños de una tierra de la cual tú comes, vives y te dicen, oye, ayúdame, y tú simplemente dices no, creo que el único estado mental y emocional en el que podrías estar para dar una respuesta de tal forma sería un cierto desinterés, una cierta irresponsabilidad. Entonces, eso queda claramente implícito en la historia. Pero aquí está el twist que va a tener esta enseñanza, que Jesús, como lo dice en otra parte, no viene a buscar gente perfecta, sino que, como él dice, viene a buscar a aquellos que están enfermos para curarlos. Más o menos en las palabras que él usa es, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Jesús no viene a invitar simplemente a las personas que actúan perfectamente, sino todo lo contrario, viene a invitar a todos aquellos que somos imperfectos, pero que tenemos la disposición para tomarnos un segundo y decir, a ver, espérate tantito, ¿estoy yendo por el camino correcto? Y si no, yo quisiera ir por el camino correcto. Quiero tener un cambio en la dirección correcta. Quiero que mi vida sea no mala, sino buena, que mi corazón sea emblanquecido y demás. Es este querer ser bueno que realmente Dios puede tomar y hacerlo una realidad. Por nuestras propias fuerzas no podemos, y si alguien no lo cree, lo invito a que lo practique, que intente ser perfecto en tus propias fuerzas y de veras que no se puede. O sea, tan real como la ley de la gravedad de que si tú dejas caer una manzana, pues se cae. Así real es, y de nuevo, tú lo puedes intentar, que si buscas la perfección por tu propia cuenta, te vas a terminar disparando en el pie. Por alguna razón, y la Biblia nos explica es nuestra naturaleza caída, no lo logramos. Y Dios viene a darnos una alternativa que es, bueno, aunque por tus propias fuerzas no lo puedas lograr, yo te extiendo la mano para que en mi poder sí lo puedas lograr. Y su poder es un poder de perdón, de misericordia, de paciencia, eh, y todo esto para decir que el hijo sí se tomó la oportunidad de reflexionar y aunque primeramente había dicho que no, se arrepintió y terminó yendo a trabajar como su padre se lo había pedido. Entonces, al final del día, sus acciones hablaron más que sus palabras. Este es el hijo rebelde. Por lo contrario, tenemos el hijo religioso, que lo vamos a ver en el capítulo 21 en el que estamos, pero en el versículo 30. Entonces, si alguien me puede ayudar a leerlo, se los agradecería mucho. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy
y no fue. Exactamente. ¿Me Entonces, sigues? aquí tenemos el caso literalmente opuesto, es como un reflejo en un espejo. Tenemos primero al hijo rebelde que dice que no, pero termina arrepintiéndose y hace lo correcto. Y luego tenemos al hijo religioso que dice que sí, pero no lo hace. Y creo que muchas personas que crecimos, ya sea en una familia donde se enaltecen los modales y las reglas sociales, o los que crecen como hijos de pastores o miembros de la iglesia, creo que podemos identificarnos en el sentido de que aprendes las, las costumbres y aprendes las reglas y hasta aprendes cómo responderle a la gente y sabes cómo hablar para, para aparentarte cristiano o buena persona, pero eso no quiere decir que por dentro lo seas. Y es una disociación tan profunda que termina derrumbándose. 99% de las veces la gente que practica una religión meramente externa o que se comporta de una manera nada más porque así los educaron, pero nunca cree en la sustancia de esas acciones o de esos modales o de esas reglas, siempre se termina cayendo la fachada porque no hay algo sustancioso que esté dándole vida a esa forma de vida. Entonces, ese es el caso que tenemos, por ejemplo, en el hijo religioso. Es una persona que simplemente dice que sí porque es lo que él sabe que se debe decir, pero al final del día sus acciones reflejan una carencia en el sentido de que no hay profundidad ni validez a sus palabras. Entonces, aunque su fachada hubiera engañado a muchos, no engaña a Dios. Y los actos meramente exteriores, sin fundamento interior, son, ante los ojos de Dios, inaceptables. Entonces vamos a leer 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas gracias. Y de inmediato vamos a leer, si se puede, también Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Exactamente. Ese es un versículo que siempre me da mucha risa cuando lo leo, porque literalmente les está diciendo, sí, sí, hagan como ellos, pero no como hacen, sino como dicen. Porque si haces como hacen, pues así no. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces es esta incoherencia realmente. Que tienen los fariseos de que tanto hablan de ser perfectos y ser religiosos, pero realmente en su día a día se refleja una contradicción tremenda con, con sus actos, porque son todo lo contrario, no son misericordiosos, no se preocupan por los demás, no aman al prójimo, no levantan al, 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 al que, al que tiene una vida más difícil, ni se preocupan por el foráneo, por el débil. Entonces, dónde queda la sustancia de todas sus enseñanzas y de su palabrería? En el Viejo Testamento está ese versículo de Samuel, y luego también hay uno muy padre en Isaías donde dice que algo así como que la verdadera ofrenda es liberar al oprimido y hacerte cargo de los pobres, ayudar al que tiene hambre, que esa es la verdadera ofrenda que satisface a Dios. Entonces,
nuevamente recalcar el hecho de que los actos religiosos y externos, sin tener sustancia interior, no engañan a Dios y ni siquiera son bien recibidos, porque vienen de un origen falso y no de un origen de amor. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Vamos a leer Mateo 15:18, donde vamos a ver que nuestro corazón puede estar lejos de Dios a pesar de nuestros actos religiosos y además que Dios lo sabe. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Exactamente. Entonces, ni siquiera las personas que dicen, no, yo amo a Dios y Dios es increíble y no sé qué, si no hay un reflejo de eso en tu vida y en tu corazón, realmente ¿a quién queremos engañar? A Dios no lo podemos engañar, ciertamente. Entonces, ¿con quién estás siendo deshonesto? O sea, eso es una pregunta que vale muchísimo la pena hacerte. Y es realmente una pregunta bastante fría y solemne. Si te la haces en la privacidad de tu vida, ¿a quién estoy queriendo engañar? ¿A Dios? Ciertamente no lo voy a lograr. A mis semejantes, a mis amigos, ¿por qué? ¿Por qué necesito engañarlos? O sea, ¿dónde está? ¿Es un sentido de aprobación? ¿Es un sentido de querer encajar? ¿O a mí mismo, que no está mucho mejor? Quererte engañar a mí mismo de ninguna manera es un estado mental en el que te quieres encontrar. Eh, la paz se encuentra cuando hay un balance entre tu ser interior y las acciones externas que reflejan a tu ser interior. Y lo peor que te puede pasar, yo creo, una de las mayores tragedias sería vivir una vida donde por dentro eres uno, pero por fuera eres alguien completamente distinto, porque nuevamente, ¿a quién estás queriendo engañar? Bueno, según la Biblia, no sirve de nada hacer actos meramente religiosos, nada más por puro ritual. Estas obras externas se comparan a trampos sucios. La Biblia usa incluso una palabra más impactante. Entonces vamos a leer Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Yo creo que copié mal el versículo, porque el versículo que estaba buscando, que no me sé la cita de memoria, pero dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No recuerdo perfectamente la cita, pero la pueden buscar. Eh, dice que nuestras obras son como trapos inmundos, trapos de inmundicia. Y esa palabra inmundicia es bastante fuerte y a eso es a lo que la Biblia está comparando nuestras buenas obras. Creo que 64:6, Lucía, lo leo. Sí, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente, no quiere decir este pasaje que hacer el bien sea trapo de inmundicia. Eso iría en contra de el torrente de enseñanzas que tiene la Biblia. Obviamente, hacer el bien es algo bueno y que la Biblia quiere que hagas. El punto que está haciendo este versículo es que los actos buenos meramente religiosos o por razones superficiales o externas, sin realmente un sustento interior, es lo que es comparable a un trapo de inmundicia. Y creo que el impacto que esto puede tener cuando lo consideramos seriamente es significativo. Entender que de nada sirve estar simplemente con la fachada,
que no estamos realmente ganando nada, al contrario, a lo mejor nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos por seguir fomentando hábitos de falsedad. Valdría creo que más la pena ser como el hijo rebelde, que por lo menos hay una cierta honestidad en su desobediencia y ver el efecto quizás en sí mismo, en su alrededor de esa deshonestidad, es lo que lo lleva a considerar el peso de sus acciones y arrepentirse. Mientras que si te sigues dando, como decimos en México, a tole con el dedo, perdonen la expresión, pero si te sigues tomando tus pastillitas, tus Advils, que que calman un poco la conciencia, porque dices, bueno, ayudé a no sé quién a cruzar la calle, después de todo no soy tan malo. Bueno, por lo menos no digo tal cosa, por lo menos no hago tal, y te sigues dando esas pastillitas y nunca realmente consideras el estado interior de tu alma, puedes realmente estarte haciendo más daño que lo que te haría si fueras honesto y dijeras, la realidad es que por dentro estoy así y así lo voy a actuar. Y entonces te darías cuenta de la gravedad de tu interior por cómo se reflejaría en tus acciones exteriores. Y eso te llevaría muy probablemente a querer un cambio que Dios nos está ofreciendo. Entonces, no quiere decir que hacer el mal sea algo deseable, todo lo contrario, pero no sirve de nada fingir que no eres malo cuando por dentro sí lo eres. Es el punto que quiero dejar claro. Las acciones exteriores no terminan por calmar la conciencia propia, tampoco. No engañas a Dios, pero tampoco te terminas de engañar a ti mismo. Muy dentro sabes que si tienes envidias, eh, deseos dañinos para otras personas, que si tienes frustraciones con X o y demás, por más que te pongas el disfraz de que estás feliz y contento, por dentro sigues lidiando con todas esas cosas. Y al final del día lo que Dios quiere para ti, y ni siquiera para Él, no es como que Él lo necesite, lo que Él quiere para ti es que tengas esa paz interior y esa relación con Él para que tú tengas una vida próspera, no en el sentido de prosperidad económica o en el sentido de que nunca te va a pasar nada malo, pero de que tu fortitud espiritual y tu paz interior sea tal que a pesar de de los dificultades de la vida, tú vivas una vida plena, esa es la idea. Entonces, los fariseos decían mucho, pero sus vidas no lo reflejaban. Entonces ya finalmente, una vez consideradas ambas posiciones, aquel que, que es rebelde, pero reflexiona y decide cambiar, o aquel que finge ser bueno y termina no haciendo nada, Jesús nos va a dar el veredicto de esta situación, que lo vamos a ver en los versículos 31 y 32. 31 y 32. ¿Cuál Sí, de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. exactamente, gracias, Judy. Entonces, aquí lo primero que hay que notar es que Jesús los invita a ser partícipes del análisis. Les abre la pregunta y les dice, ¿quién de los dos hizo el bien? Y los fariseos, por su propio entendimiento, dicen, no, pues obviamente el que terminó ayudando a, y el que terminó yendo a hacer lo que primero había dicho que no iba a hacer. Es obvio, es algo que podemos concluir por pura intuición. No necesariamente tenemos que tener una religión específica o una forma de pensar para deducir esa conclusión. El que dijo que no, pero actuó correctamente,
se encuentra en un estado mejor que el que dice que sí, pero no hace nada. Luego, Jesús asevera que los publicanos y las rameras son como el hijo rebelde, que cambia de opinión. Los religiosos, por otra parte, son como el hijo que primero habla lo correcto, pero luego no hace nada. Entonces, hay que tomar en cuenta el contexto donde, número uno, los publicanos, que son aquellos que cobraban los impuestos para el Imperio Romano, eran detestados en la comunidad judía. ¿Por qué? Porque, porque Judea era una colonia, por así decirlo, una provincia bajo el gobierno del Imperio Romano, y los romanos le cobraban impuestos a todas sus provincias para mantener su gobierno. Y había gente dentro de los judíos que tomaba la decisión de trabajar para los romanos, cobrándole impuestos a los judíos, y se llevaban un buen salario por su servicio a los romanos. Entonces eran vistos como traidores, como vendidos, gente que prefería eh, pues empobrecer a su propia gente con tal de beneficiarse ellos, ¿no? Pongámoslo en contexto, es como si, digamos, Estados Unidos de pronto conquistara México y nos empezara a cobrar impuestos a todos, impuestos impresionantes que nadie puede sostener. Apenas tenemos para comer, y de eso que ganamos, la mitad, digamos, le tuviéramos que pagar a Estados Unidos, y que de repente dijera alguien, oye, Estados Unidos, ¿qué tal que yo te ayudo a cobrar los impuestos de esta gente y me llevo una buena mochada? Entonces va este mexicano cobrándole a medio mundo y asegurándose que todo el mundo pague sus impuestos a pesar de que no tienen con qué comer, y él vive en una casototota, ¿no? Del dinero que está ganando por esta situación ventajosa en la que se colocó. Dudo mucho que estaríamos muy contentos con esa persona. Seguramente en Facebook, por todos lados lo estaríamos, pero destrozando, ¿no? Este traidor, este no sé qué, pues no era muy diferente en aquel entonces. Estos publicanos eran detestados por el pueblo judío. Y luego están las rameras, que obviamente eran vistas desde una perspectiva de, de deplorable, ¿no? O sea, este, esta manera de vivir donde ganan dinero de prostituirse en una cultura tan religiosa como la de los judíos, eso era, pero inaceptable. Y Jesús convivía con esta gente, los invitaba a comer, se sentaba con ellos, eran sus amigos, los publicanos, las rameras, los enfermos. Y para los líderes religiosos esto era inconcebible. Le preguntaban todo el tiempo, ¿por qué te juntas con ellos? Esta gente tan lejos de Dios. Y la mentalidad de Jesús siempre era, de nuevo, es que no vengo a rescatar a aquellos que se creen perfectos, vengo a rescatar a aquellos que no son perfectos. Y este es un caso más donde podemos ver esa enseñanza. Jesús está completamente de acuerdo y con los brazos abiertos, con un arrepentimiento, no importa cuál sea tu historia o tu trasfondo, no importa de dónde vengas, seas asesino, seas ladrón, hayas sido un mentiroso, o seas un sacerdote, seas el papa, cualquier persona tiene la misma necesidad de arrepentimiento, porque por dentro, ya dejando a un lado las fachadas y los títulos que se nos dan en el mundo, por dentro todos tenemos una necesidad de arrepentimiento. Eh, y algunos creían y otros no. Básicamente es lo que sucede. Nuestras actitudes religiosas tienen la capacidad de cegarnos, y si nos descuidamos, nos encontramos en una situación donde pensamos que ya no necesitamos a Dios, que es
lo que quieres evitar. Es importante, seas cristiano o no seas cristiano. Si no eres cristiano, venir a Dios, pero si ya eres cristiano, recordar todos los días que no por ser cristiano quiere decir que ya no necesitas a Dios, al contrario, entraste en una relación con Dios para profundizar más y más y más, para que tu vida espiritual crezca y encuentres esa eternidad que todos deseamos. Pero no es un tratamiento que vas una vez al doctor y nunca regresas. Es más bien como una rehabilitación, donde tienes que ir cada fin de semana o todos los días a Dios para tener una convivencia con Él. Entonces, básicamente ese es el mensaje de esta noche. Vamos a leer para finalizar Hechos 3:19. Y si alguien me puede ayudar con ese versículo. Sí. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Exactamente. Esa es la palabra refrigerio. A mí personalmente siempre me parece muy chistosa en español, porque no creo que no es una palabra muy común, eh, pero ya dejando a un lado lo curioso de la palabra, obviamente el significado real es encontrar eh, descanso, encontrar paz, eso es lo que está la connotación de esta palabra. Y ciertamente el primer paso es el arrepentimiento, que una vez yo escuché que alguien lo describió simplemente como darle la espalda al pecado. El pecado está en contraposición directa a Dios. Entonces, de un lado tienes la luz de Dios, de otro lado tienes la oscuridad del pecado. Y tú no puedes estar mirando en ambas direcciones al mismo tiempo. Entonces, todos estamos mirando en la dirección del pecado, hacia la oscuridad, y el arrepentimiento es darte una vuelta completa, darle la espada al pecado y mirar directamente hacia Dios. Entonces, el resultado, el hacer una cosa te trae como resultado la otra y siempre van de la mano. Si tú miras a Dios, le vas automáticamente a dar la espalda al pecado. Si miras al pecado, automáticamente le das la espalda a Dios. Entonces, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado mediante el fijar nuestros ojos en Dios. Y ahí es donde se encuentra la paz verdadera. Entonces, tomemos tiempo hoy, esta noche, esta semana, para examinar dónde está nuestro corazón, cómo nos encontramos nosotros, en qué proceso estamos de nuestra vida espiritual y consideremos si queremos hacer ese cambio, eh, ya sea por primera vez o nuevamente, para poner nuestros ojos en Dios y darle la espalda a la oscuridad del pecado. Entonces, pues vamos a orar para finalizar este estudio y luego si quieren platicar, preguntas, respuestas, pues nos vemos entonces, pero vamos primeramente a orar. Dios, te damos muchas gracias por este pasaje realmente tan sencillo y tan corto, pero con tanta profundidad. Y esa es la realidad de tu palabra, que realmente puedes seguir profundizando y profundizando y cada vez se vuelve más sustanciosa, más rica, más agradable. Te agradecemos por esta linda noche, por la compañía, eh, y te pido que dentro de mi humanidad y dentro de, de mis tropiezos con mis palabras y demás, que el mensaje que tú tienes para la gente escuchando esta noche haya sido claro y que recordemos todo que la profundidad de tus enseñanzas
es difícil reflejarla, comunicarla con palabras, y que estos mensajes que tenemos aquí son simplemente una invitación, una probadita, eh, para que la gente se acerque a ti y realmente descubra las profundidades de ti y de tu presencia en nuestras vidas. No se puede, realmente no se puede demostrar ni degustar esa profundidad con nada más 40, 50 minutos, un pequeño estudio, pero sí que se abre la puerta para que la gente tenga la curiosidad de profundizar y de realmente vivirlo ellos mismos. Entonces te pido que estos estudios sirvan para generar preguntas, para reflexionar, y que la gente realmente se tome el tiempo de analizarse a sí mismo y las cosas en las que cree, eh, y qué tanta validez tienen esas cosas, y que en ese proceso de reflexión puedan encontrar una vida más profunda y más llenadera. Eh, Vivimos en una era de distracciones donde tenemos acceso a mucho entretenimiento, eh, tenemos en nuestros celulares eh, una cantidad casi infinita de, de videos, de cosas que estar leyendo que no tienen absolutamente nada de malo eh, en sí, pero que sí tienen el peligro de hacernos creer que podemos vivir esta vida sin pensar profundamente. Tú nos creaste seres intelectuales, seres espirituales, con una necesidad de reflexión profunda para llegar a las cosas que realmente tienen sustancia en la vida. Y tenemos el mal hábito en estos días modernos de, de no meditar y no pensar profundamente las cosas, y de estar viviendo de una distracción a otra y de un entretenimiento al siguiente. Entonces te pido que pongas en nuestros corazones la disciplina y el deseo de poner a un lado el mundo por un ratito, eh, y estar en silencio, estar en meditación, haciéndonos preguntas importantes y buscando las respuestas. Y que en esa búsqueda la gente te pueda descubrir. Damos gracias y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que es la imagen y la revelación de la verdad absoluta de Dios. Amén. Muchas gracias por, pues por estar aquí esta noche, y por escuchar este estudio. Carlos, gracias por compartir tus, este, tus estudios que pues has ido recolectando a través de los años, y de los que podemos ir aprendiendo nosotros también mucho. Lo digo porque este estudio no es algo que yo escribí, es un estudio que Carlos me compartió, y, y los que compartimos aquí con ustedes simplemente estudiamos esa estructura, ese esqueleto, y, y de las conclusiones que vamos haciendo al estudiarlo, lo compartimos con ustedes. Entonces, gracias Carlos, gracias a todos los que están aquí presentes.